Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es, Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma. Y yo sé que mucha gente me dirá, Indira, pero el verano se está yendo casi. Mentira, le queda un mes y medio todavía a esa temporada. Y en países como los nuestros, como Colombia, República Dominicana, Venezuela, son eterna primavera, o sea que vamos a tener tendencias de verano por mucho tiempo. En este bloque vamos a hablar de lo que está trending en el verano y también cómo tu imagen puede beneficiar tu exposición pública. Y para ello tenemos a nuestra experta de cabecera, Orfelina Abreu, de Salón Rafaelina. Esperando. Salón Rafaelina, en dos versiones, República Dominicana y Nueva York. Y claro que también estará Viviana junto conmigo aquí bombardeando de preguntas a la pobre Orfelina. Orfelina, ¿cómo la imagen de una persona, sea su cabello, su maquillaje, puede afectar bien o mal la percepción que otro tenga? Un dato sumamente interesante es que en solo 7 segundos tú puedes dar una información de tu imagen. ¡Wow! Sí, eso es un dato sumamente interesante porque cuando tú vas donde una persona, ya la persona de mirarte, de ver tu color de cabello, de ver tu estilo de ropa, ya hace una percepción, ya tiene una percepción de qué tipo de persona tú eres. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando queremos proyectar algo. Por eso es que se dice, vístete como tú quieres que te vean. O sea, si tú quieres que la gente te reconozca como una persona empresaria, como una persona de lujo, como una persona, vístete así. Si tú quieres que la persona te reconozca como una persona creativa, como una persona así de, qué sé yo, agencias publicitarias, vístete así. Si tú eres rockera, vístete así. O sea, ningún código de imagen, yo entiendo que está bien o mal, si es como tú quieres verte. Sí, total. Sí. Si es como tú quieres verte. Ahora, ¿crees tú, Viviana, que realmente se afecta, como dice Orfelina, 7 segundos, afecta eso que ve la gente inmediatamente de ti, la percepción que pueda crear a la hora de hacer un negocio incluso? Sí, totalmente. Porque la primera imagen es la que nos llevamos siempre. Entonces, si tú estás en un sitio y bien dices, tú eres un rockero, pero tú estás en un evento de empresarios y llegas como rockero, pues la gente te va a catalogar como que no estás en el sitio adecuado. Como dice mi país, el dinero no está en el sitio adecuado en este momento. Entonces ahí puede afectar seriamente, porque él puede ser una persona que trae muy buenas ideas, trae muy buenas iniciativas, negocios, ¿sí? Pero la gente no lo va a tomar en serio. Por eso se manejan los códigos de vestimenta. Miren, cuando ustedes lo inviten a lo que sea, si sea un cumpleaños de muñecas, cuando usted lo inviten a algo, pregunte. Bueno, sí. Esa es mi pregunta. Después de yo decir dónde es, yo pregunto, ¿cuál es el código de vestimenta? Porque si usted está muy pulcro en un barbecue y va con smoking, usted está mal vestido. Sí. O sea, depende del sitio que estemos, así mismo, usted debe de ir vestido. Yo recuerdo que hubo un tiempo que la imagen para mí no era como muy importante. Ajá. Y yo decía, la gente tiene que fijarse en lo que yo digo y no en cómo me veo. Error. La gente primero te ve y después te escucha. ¿Me entiendes? Entonces, eso lo aprendí con el tiempo. Entonces, cada vez que alguien me dice, no, pero que la imagen, digo, la gente te va a ver y después va a prestar atención a lo que tú estás diciendo. Indira, y quiero agregar algo ahí muy importante también, porque muchas veces vamos bien presentados en nuestra vestimenta, pero dime tú, el cabello hace mucho. Si tú llevas una moñita mal arreglada, eso daña tu vestimenta, el resto, claro. Exacto. Sí, muchas veces a las mujeres, ay no, que maquillarnos, que pereza, pero ese maquillarnos nos da un plus. Exacto. Entonces es importante que aprendamos a conjugar. Si estamos en la casa, además tú no sabes cuándo te vas a encontrar con el hombre de tu vida. Ay, el amor, entonces salir a la tienda, salimos al supermercado en tu vida. Exacto. Por favor. Hay que salir en rolos al supermercado. Respétense. Uno no sabe en
qué momento la fama te va a golpear. Entonces tú Claro. tienes que ¿Quién salir. te puede observar? Una mano del hombre puede ser. Si yo digo que yo soy estilista o maquillista y voy al supermercado con una cola en pijama y con la cara lavada, que yo estoy reflejando. Mira, O sea, déjame decirte que eso es una de las quejas mayores que yo tengo con el rubro de la belleza. Y quienes me están escuchando de ese rubro, que yo les he dado clase o que han tomado mentoría conmigo, saben que es mi queja número 1. Hay muchas mujeres del rubro de la belleza que entonces van al salón y no se arreglan. O las personas que están atendiendo también ahí, te están poniendo a ti hermosa, pero ellas están desarregladas. Entonces, ¿qué yo voy a percibir cuando entro a ese negocio o a ese Efectivamente. salón? Pero no solo en ese rubro. Dime tú cuando vas, por ejemplo, a un dentista y el dentista tiene los dientes Ay, dañados. por No, favor, yo por favor, no, qué por credibilidad. No vuelva ese dentista. Señores, No, ahí paso. está relacionado lo que es la coherencia con la marca profesional. O sea, usted tiene que reflejar lo que usted es. Claro. O sea, yo no puedo decir, y el rubro, como dices tú, de las estilistas, tenemos la costumbre de que, como yo soy estilista, yo puedo andar como quiera. No, al contrario, tú debes reflejar esa imagen, tú debes de proyectar esa confianza, porque eso es parte de la coherencia. Claro. Total. ¿Cuáles son los principales errores, los mayores errores que se cometen ahora mismo? Las figuras, o sea, en cuanto al cabello, al maquillaje, errores que cometen cuando quieren que la gente las perciba de una forma diferente. Porque, por ejemplo, llegan donde te dicen, óyeme, Orfelina, tengo un puesto nuevo o voy a una reunión de trabajo, pero yo quiero que tú me pongas las pestañas que me lleguen aquí. A la ceja. Estilo toldo. O sea, ¿cuáles son esos principales errores o los que tú has escuchado? Bueno, ahí está. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar y que todo vaya en armonía. Porque si tú vas para una entrevista laboral, tú tienes que ir muy equilibrada. Tú no puedes ni irte muy para un lado ni para el otro, porque te van a tomar en cuenta. Y ir viendo de la percepción de lo que la persona ve automáticamente, tú debes de proyectar esa seguridad. Eso va muy a la par. Entonces, todo debe de tener una armonía, todo debe de reflejar lo que tú quieres proyectar en ese momento. Porque si tú quieres proyectar que tú das para secretaria, pero ya tú sabes, o cualquier Okay, otra cosa. cualquier entonces, cosa que venga, que yo soy la secretaria, pero cualquier cosa que venga, yo estoy aquí. O sea, todo debe de uno de tener una armonía, tanto con el cabello, el maquillaje y la vestimenta. A veces pensamos que debemos de dirigirnos a una sola área, pero sí debe de tener una armonía, debe de cuidar de no verse desaliñada, o sea, Sí. que como dijiste tú anteriormente, con una colita, o sea, debe de verse que tiene un cabello limpio, que tú eres una persona pulcra. Yo tengo una amiga que dice que lo primero que deben hacer las personas para tener una buena imagen es bañarse. Claro. Es bañarse. Principal. Claro, si usted va a lo que sea, báñese. Porque no solamente porque huela, sino hasta la piel Se se ve. cambia. Yo no sé si ustedes han visto personas, pero yo he visto gente que yo digo, Dios mío, pero es que parece como que no se bañó. No. Te, O quita, sea, te quita la pereza. sí, tú lo ves como Pensemos. que, Sí, no. parece como que no se bañó. Vamos a la tendencia. ¿Qué está de tendencia ahora en el verano? Que todavía le queda mes y medio. Bueno, estamos hablando de los tonos del cabello. Ya estamos utilizando lo que son los tonos cobrizo, los tonos caramelo, todo lo que son esos colores cálidos que proyectan ese sol, esa calidez, ese calor del verano. Entonces, lo que son los balayage en esas tonalidades caramelo, porque el balayage tú puedes hacerlo cada 6 meses, te da la oportunidad de tú no tener que retocarte tanto. Y eso es una tendencia que ha estado muy de moda por varios años y seguirá estando de moda. Pero, Orfelina, escuchamos mucho balayage, pero las personas que no manejamos ese rubro o ese concepto van a decir, ¿y qué es balayage? O sea, ¿a qué te refieres cuando dices esa tendencia? ¿Qué es exactamente? El balayage lo que te permite es que tú tengas un falso crecimiento donde no se vea directamente la técnica de highlights, de efecto que tú tengas en el cabello. Y a medida que van pasando el tiempo, se va viendo natural, como que cuando tú vas a la playa, esas americanas o
tono que se ve que es del sol natural, entonces ese es el aspecto que te da un balayage. Yo veía mucho en invierno del año pasado que se usaba mucho esa técnica en gris, ¿cierto? Entonces, yo, neófita en el asunto, cuando decían ese nombre, yo asumía que solamente era en gris, hasta que supe que no, que se pueden hacer en otros colores, porque ¿verdad? Yo tengo otro color. Se puede hacer en otros colores. Pero cada qué tiempo más o menos tú dijiste que hay que como te aguanta hasta 6 meses. 6 meses, un año. Hay gente que dura más. Ay, no, pero ya ahí no es que tienen... Ya ahí entramos ya tienen sí, exacto. Porque, pero aunque es un falso crecimiento, no podemos llegar a que la mitad de la cabeza tenga el crecimiento. O sea, vamos a hacer como, ¿verdad? Sí. Entonces, los colores cobrizos es lo que está en tendencia ahora mismo. Y en cuanto a corte de cabello, ¿qué es lo que más está en tendencia? Bueno, el famoso corte mariposa, que es el estilo que como prácticamente como Viviana, que tiene ese estilo jovial, fresco, que te hace ver más rejuvenecida, y también los bob, que tanto a nivel de los hombros como el que tú tienes, que la persona, eso siempre está de moda. Siempre está rejuvenecida. Sí, es que este tipo de cortes, por ejemplo, el que yo lo llevo bien bajito. Pero mi madre se dio uno allá en Orfelina y es mucho más largo, pero también es en el mismo estilo. Sí. Entonces, depende de como lo que la gente quiera, hasta dónde quiera llegar, como dice Orfelina. Sí. Ahí está como donde usted se lo puede hacer, pero es súper cómodo. En mi caso, yo amo este tipo de corte, ya tengo mucho tiempo con él y a veces pienso como, me lo voy a dejar crecer. Eso es hasta que me llegan como por aquí, empiezan a entrarse a las orejas y ya yo lo corto de nuevo. Pero ese es un corte complicado porque no todas las mujeres nos queda bien. Exacto, yo no soy capaz de tener un pelo cortico. Sí, no, me siento como me falta algo. Sí, soy muy amante a mi cabello. Y ahí vendría una pregunta, ¿cómo es el cuidado? ¿Qué cuidado debemos tener para mantener lo que tú decías ahorita, que se vea limpio, que se vea? Porque hay personas que no les gusta lavarse el cabello constantemente o algo. ¿Qué cuidados esenciales podemos tener? El cabello debe de lavarse mínimo 2 veces a la semana. Okay. O sea, si hay una persona que se quiere lavar el cabello diario, se puede lavar diario. ¿Y eso no acaba con la grasa de tu cuero cabelludo? Lo que tienes que utilizar productos adecuados para ese tipo, porque si Indira se lava el cabello diario, no va a usar el mismo producto que Viviana, que se lava 1 o 2 veces a la semana, porque tienen diferentes necesidades. Ya lo de ella es un lavado frecuente. Hay líneas de productos para lavado frecuente. Ok. Hay líneas de productos para personas con cuero cabelludo graso, porque la hebra siempre hay que darle otro cuidado. Sí. El cuero cabelludo es el que nos determina qué productos usar para el lavado. Ya el tratamiento es otra cosa. Y que uno acostumbra a lavarse, bueno, he escuchado, no sé, dime tú que eres la experta, uno acostumbra a lavarse con el champú desde el cuero hasta el final. ¿Qué tan cierto es que se lo tiene que aplicar solamente en el cuero? Y cuando cae el agua es que va jugando el resto del cabello. Debe de aplicarse todo completo, claro. Cuando aplicas el champú debe de aplicarlo directamente en el cuero cabelludo. Ajá. Pero igual, cuando tú lavas una ropa, no le va a echar una parte donde tú ensucias, sino tiene que completar todo y enjaguar. Sí debe de tomarse muy en cuenta que la persona no lo hacen. Es que debe de utilizar suficiente agua. Ajá. Es que a la gente le encanta dejarse producto en la cabeza. Suficiente agua. Para eso ya también igual el condition, la mascarilla, debe de aplicar suficiente agua. Para eso están los leave-in, los protector térmico y demás. Y un tratamiento que podamos usar, que tú recomiendes, por ejemplo, como mascarillas, colágeno, todas estas cosas que... Actualmente, como estamos ahora mismo aquí, está soleado, debemos de evitar mucho el consumo de plancha, secado, los blowers directos que utilizan mucho en las casas. Y de mascarilla debemos de utilizar mascarillas de hidratación. Eso va a cuidar y va a mantener la hidratación de la hebra del cabello. Y eso, aunque el cabello sea graso,
Ay, que mi cabello es muy graso. No importa, usted tiene que utilizar productos para proteger la fibra capilar. O la puede dejar al desnudo. Y esto funciona tanto para hombres como para mujeres. Realmente. Los hombres deben de utilizar también sus mascarillas, aunque se recortan más frecuentemente. Sabes que hablamos de mascarilla, hablamos de champú, hablamos de acondicionador. Yo sé que ya tenemos que cortar, me están haciendo señas por ahí, pero una pregunta más. El pre-champú, ¿eso es factible? ¿Realmente es funcional? Porque hay unos tratamientos que se usan ahora antes del champú. Entonces, ¿qué tan cierto es que eso beneficia al cabello? Bueno, ahí vamos con lo trendy. El pre-champú es algo que está muy a la moda ahora por los mismos daños, tanto de plancha, de blower, muchos productos que utilizamos, la gente está testeando muchos productos. Entonces, ese cuero cabelludo se satura. Entonces, utilizamos un prepú o pre-champú para sacar todo ese residuo antes de ir al salón, antes de irme a lavar. En la casa nos colocamos ese prepú buscando ya sea un acondicionamiento tanto al cuero cabelludo como a la fibra capilar, como también una desintoxicación de lo que es el cuero cabelludo, que es lo que deberíamos de hacernos todas las personas por lo menos una vez al mes. Una desintoxicación de ese cuero cabelludo para que ese folículo pueda salir con más fuerza, pueda salir desintoxicado, con más vigor, y muchas veces lo obviamos. Sí, yo soy una fan de los pre-champú. Yo estaba rogándole a Dios que no lo estuviera haciendo mal. A mí me gusta. Yo siento que el pelo se ve muy diferente cuando tú te pones esto antes de lavarte la cabeza. No es que te lo pones inmediatamente te lavas la cabeza. Como dijo ella, usted va al salón, póngaselo en su casa. Y cuando usted llega al salón, entonces le van a retirar eso. Exacto. Tenemos que cerrar este bloque. Ay, Ay, Dios. qué No, pena. muchísimas preguntas. Súper interesante esta parte. Sí, qué interesante. Pero la próxima semana volveremos a hablar de esto. O sea, hablar de temas que tienen que ver con el cuidado capilar, con el maquillaje y todo. No hablamos de la tendencia de maquillaje de verano, pero eso lo dejamos para otro bloque. Nosotros nos vamos a una pausa, pero en el próximo bloque estaremos tocando un tema, señores, que usted habrá escuchado tal vez. Se llama metrosexualidad. ¿Qué es eso? Bueno, vaya y busque el bloque que viene. Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es, Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma.